Hermanos queridos, en esta circunstancia que estamos pasando, siempre viene a mi mente esto que voy a hablar. Lo prediqué exactamente el 20 de abril del 2020 y simplemente es un repaso mejorado de lo que hemos estado hablando, de la constitución del reino de Dios. Usted sabe que todo reino, todo país tiene una constitución. El reino de Dios, donde el rey es el Señor Jesucristo, Él estableció su reino, ya lo saben ustedes, y ese reino está allí sintetizado en capítulo 5 al 7 de Mateo. Y hoy voy a leerles 5, 6. Dice, le puse, el título es La dicha, la bienaventuranza del espíritu hambriento, Dice la palabra, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Siempre se me viene a la mente esto del hambre y sed de justicia, y si hoy en día en nuestro país la gente que no conoce a Jesús escuchara esta palabra, diría entonces nosotros somos bienaventurados porque queremos justicia. Pero en primer lugar le aclaro, hermano, que la justicia de que habla aquí se refiere al hecho de nosotros tener hambre de ser justos nosotros en nuestra conducta. Para poder entrar al reino de los cielos necesitamos, querido hermano, tener hambre y sed de vivir en tal justicia y buscarla. Si tenemos hambre y sed de justicia, Dios nos concederá la misma justicia que buscamos y seremos saciados. Ser justo es dar a alguien lo que merece. Mientras que ser misericordioso es dar a alguien más de lo que se merece. Entonces, querido hermano, por causa del reino de Dios, cada uno de nosotros no solamente debemos ser justos, sino también misericordiosos. Cuando hablamos del hambre y la sed de justicia, entonces tiene que ver con que nosotros, cada uno, anhelemos como hambrientos y sedientos la íntima comunión con Dios Santo y misericordioso. Anhelemos un encuentro profundo y sincero con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así seremos saciados y rebosaremos de gozo, paz y contentamiento. El hambre que describe esta bienaventuranza no es ese hambre que a nosotros nos pasa. A veces tengo hambrecito, esposa, prepárame algo rico, o en la calle comemos algo rico también, y es un apetito agradable, por así decirlo. Pero la sed también no es una sed que hoy me voy a servir una Coca-Cola, un agua mineral, y se me pasa la sed y fue el rato. No, está hablando, cuando se refiere Jesús a ese hambre, a esa sed, se está refiriendo a un hombre que está a punto de morir de hambre, de inanición se llama. O la sed del que morirá si no bebe agua. La palabra, esto de la justicia, tiene que ver mucho con la palabra bondad y con la palabra vivir en integridad, querido hermano. Una pregunta que quiero hacer y me la hago a mí mismo.
¿hasta qué punto queremos nosotros ser íntegros, bondadosos, justos? Es desafiante la pregunta. ¿La queremos tanto como un hambriento quiere la comida, como un sediento el agua, o solamente como de pasadita nomás? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de ser llenos de bondad, llenos de justicia, llenos de la justicia del reino? La mayoría tenemos un deseo de bondad, de integridad, pero es solo imaginario muchas veces, dolorosamente. No un agudo e intenso deseo. Pues le doy la prueba. Cuando llega el momento de decidir por algo, de ser bondadosos, íntegros, muchas veces no estamos preparados a hacer un esfuerzo sacrificial que demanda la integridad, la bondad, la justicia real. La palabra original aquí es dikrisinev, que significa bondad o integridad en vez de justicia. Pues esta última sugiere solo la idea de justicia que debe reinar en la sociedad humana. Y esta, aunque también se nos debe como oprimido y debemos desearlas con pasión, también que haya justicia aquí en la tierra. Pero esta cualidad de que habla Jesús se refiere a desearla personalmente, no al deseo personal, natural, de que se me haga justicia o que haya justicia en este mundo, sino el hambre es que la justicia, la bondad, la integridad de Cristo reine en mi vida personal. ¿Me entiende, querido hermano? Reine en mi vida personal. Yo ser íntegro, yo ser justo, yo ser bondadoso. Al entender esta bienaventuranza, desde este punto de vista, querido hermano, esto se nos pone como aterrador y exigente, pero también es consolador. ¿Por qué? Pues en ella está el sentido de la persona que es bienaventurada, no necesariamente porque alcanzó ya esta bondad, esta justicia, esta integridad, sino porque anhela con todo su ser vivir así. ¿Se da cuenta? Si usted está anhelando vivir en justicia, en pureza, en bondad, en integridad, con todo su ser, entonces esa bendición está a su disposición. Si tal bendición viniera solo a la persona que alcanzó ya tal objetivo, entonces nadie sería dichoso o bienaventurado, más la bienaventuranza le alcanza a usted, querido hermano, querida hermana, hijo, hija, padre, madre, le alcanza a usted porque usted pese y yo también pese a fallar a veces fracasar, todavía anhela usted, desea usted ardientemente vivir en integridad. Esa es la pregunta. ¿Desea usted, deseo yo vivir ardientemente en integridad, en justicia, en bondad? En su misericordia, Dios nos juzga no solo por lo que logremos, sino también por nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños de vivir en su buena voluntad, en justicia e integridad. Es decir, si toda la vida, día a día, mantenemos esta hambre y sed de justicia, no estamos excluidos de esta dicha o bienaventuranza, sino que estamos incluidos, ganamos, o sea, somos bendecidos con esta
el sentido total de esta palabra que es de mi Señor Jesucristo es así más o menos como una exclamación del corazón, una exclamación: no quiero una parte del pan o del agua, sino quiero todo el pan y todo el agua de integridad, de justicia, de bondad. Y, o sea, diría la palabra, o dice: dichosos, benditos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de total integridad. Entonces, vuelvo a repetir, querido hermano, la justicia de que habla el Señor se refiere al hecho de nosotros ser justos en nuestra conducta. Debemos tener hambre y sed de tal justicia. Dios nos concederá la justicia que buscamos si tenemos hambre y sed y la buscamos con todo nuestro ser, querido hermano, amado. Integridad es una cosa que tiene todas las partes, está completa, nada le falta. Es una cualidad, es una persona recta, honesta, honrada. Y la justicia exige un comportamiento justo. Esto solamente, de hecho, pocas veces se quiere, querido hermano. Solo nos contentamos con ser en parte íntegro, en parte justo, en parte bondadoso. Por ejemplo, una persona puede ser honesta, sin caídas en lo moral o en lo económico. Pero esta persona no es confiable, pues es chismoso. Cuenta las palabras que en la intimidad se le han conversado a él, las larga en chismes hacia otras personas. Entonces es muy íntegro, es muy honesto, muy honrado, no, es una persona que es muy fiel con su esposa, con su esposo, pero no es confiable. Entonces le falta integridad, porque la integridad, se lo leí, es una cosa que tiene todas sus partes completa, está completo. Y también hay una clase de integridad, querido hermano, que va acompañada de una dureza. Hay personas que son muy santos, no hacen nada malo, incluso son buenos en el sentido de ayudar, de colaborar. Muchas veces son los primeros que están ayudando en varias áreas, pero tienen una dureza, una intolerancia hacia quienes fallan, hacia quienes no están viviendo en justicia. Esta intolerancia, esta integridad tampoco es completa. Esta bienaventuranza, querido hermano y hermana, nos indica que no debemos conformarnos con una bondad, con una integridad, con una justicia en parte. En parte. Es bendita la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad e integridad total. Quiero integridad total, no a medias. No una impecabilidad dura, fría, ni una amabilidad emocional sin frutos de realidad. Entendiendo bien, entonces, esta bienaventuranza la definimos así. Una exclamación: ¡ah! La bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansía el pan quien está muriendo de hambre, como ansía el agua quien está pereciendo de sed. Porque tal persona que tiene esta hambre y esta sed alcanzará una completa paz y dicha. Aleluya.
Aquí la justicia entonces se refiere, vuelvo a repetir, al hecho de nosotros anhelar ser justos en nuestra conducta. Y si tenemos esta hambre y sed de justicia, Dios nos va a dar la justicia que buscamos. Así que busquémosla, hermanos, busquemos ser saciados con la justicia del reino y ser nosotros ejemplo de justicia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. La iglesia tiene que ver con la gracia y la vida, y el reino tiene que ver con la disciplina y el ejercicio. La iglesia tiene que ver con la gracia y la vida que se nos da. Y cuando estamos en el reino, tenemos que ejercer disciplina y ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en el amor, ejercitarnos en el perdón, ejercitarnos en vivir la justicia del reino de Dios. Porque el reino de Dios, querido hermano, es la esfera en la cual Dios ejerce su autoridad con el fin de expresar su gloria para cumplimiento de su propósito. Romanos 8:29. En su reino, lo que importa no es comer ni beber, sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. La justicia hace notar lo que es justo y completo. Los que vivimos en el reino de Dios debemos ser rectos y completos para con los demás, para con las cosas inclusive y para con Dios, repito, para con los demás, para con las cosas y para con Dios. Debemos tener ese entendimiento. Entonces, en cada uno, querido hermano, por la misericordia del Señor, Él quiere que en cada uno, en mí, en usted, en quien está escuchando en esta hora, no debe haber nada erróneo, inapropiado, torcido, parcial ni tendencioso. Por eso, en el reino, esto requiere que seamos estrictos con nosotros mismos, disciplinados con nosotros mismos. La paz es el fruto de la justicia. La paz caracteriza la relación que las personas que vivimos en el reino debemos tener con los demás y con Dios. Así tendremos gozo en el Espíritu Santo y delante del Padre querido, amado hermano. Gozo, paz, llenos de gozo y paz en el Espíritu Santo, los cuales son la realidad del reino de Dios. La justicia debe verse en la realidad. Una meditación final. Qué hermoso sería, oremos por esto, para que en nuestro país se levanten personas justas, honradas, disciplinadas, honestas, íntegras, para que redacten una constitución adecuada al reino de Dios. Oremos para que se levanten personas que luchen por estas cosas. Dios tenga misericordia de nosotros. Padre mío, ore conmigo, gracias por tu palabra. La he entendido. Ahora quiero desde lo más profundo de mi ser siempre hambriento y sediento día a día de vivir en justicia. Renuncio también a lo indebido en mí, a lo torcido, a lo erróneo, a todo lo inapropiado, Señor. Quiero alcanzar la justicia del reino suyo, vivir como justo, así como mi Señor Jesucristo lo hizo cuando habitó aquí en la tierra. De manera, Padre mío, que mi conducta
testifique que pertenezco al reino de Dios y que Jesús es mi Señor y dueño, y que yo vivo para obedecerle, Entiendo ahora, quiero ser hambriento y sediento de tu justicia, bondad, integridad, Padre mío. Yo quiero vivir en la justicia e integridad de su reino. Quiero ser completo, que no falte nada en mi comunión de hijo a padre con usted. Quiero la dicha de ser hambriento de tu palabra, el gozo de beber en las aguas del Espíritu Santo. Día a día lo desearé. No habrá día que no tenga hambre y sed de justicia, de tu integridad, Señor. Guíeme por tu camino de santidad, de pureza, de sabiduría de lo alto. Tengo hambre del pan de vida, sed del río de tu espíritu. Deme más y más. Nunca cese su palabra sobre mi vida, su agua de vida, de guiar mi hambre y mi sed a ser satisfecho. Se lo ruego, Padre mío, mediante mi Señor Jesucristo. Gracias, buen Padre Celestial. Dios mío, bendice a cada oyente, llenándolo de tu espíritu, de gracia y de verdad, y de amor por la justicia verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. Dios esté con ustedes. Amén.